Muy buenas noches con todos. Bueno, el tema a exponer hoy es la importancia de la ruta de la señalización JAG-STAT en la sepsis. El grupo está conformado por Maciel Macías, Sofía Maldonado y mi persona, Daniel Albán. Vamos a comenzar. La importancia de la ruta de señalización JAG-STAT en la sepsis. Bueno, primero vamos a empezar con los componentes de esta vía. Eh, Tenemos como primero los receptores que tienen un dominio extracelular y un dominio intracelular, lo que permite traducir la señal hacia el núcleo, además de proteínas que ayudan a esta transducción, como es la JAK y la STAT, y dominios proteínicos como PTK, que es la proteína quimasa, y la SH2, que es SRC homóloga 2. ¿Cómo va a suceder este proceso? Es con la unión del ligando a un receptor. El ligando pueden ser las citocinas. En este caso, este complejo lo que va a hacer es activar a las proteínas JAK y STAT mediante la fosforilización. Eh, me- eh, Mientras se fosforilan estas JAK también se activan otras proteínas o transductores de señales que son los STAT, que de igual manera se van a fosforilar y también se van a dimerizar, es decir, se van a unir. Cuando esta unión se da, se activa y tienen la capacidad de translocar la membrana del núcleo, es decir, se van a dirigir al núcleo y van a ingresar en él. ¿Para qué? Para poder activar los genes y terminar con la transducción de señal. Eso es lo que sucede en esta vía de manera normal. Y también debe haber una homeostasis, es decir, que debe estar regulada. ¿Y por qué va a estar regulada? Por reguladores negativos. Tenemos los PTP, los SOX y las PIA. Los PTP, que son proteínas tirosin fosfatasa, que son las encargadas de desfosforilar a las JAK y al STAT. ¿Para que, ¿Para qué? Para que se impida su activación, es decir, mediante la desfosforilación no van a poder activarse. Por otro lado, tenemos las SOX, que se dividen en SOX2 y en SOX3. La SOX2 lo que hace es impedir la actividad de la tirosina, es decir, que no va a permitir que ni la JAK ni las STAT se unan a la tirosina. Por ende, no va a haber transducción de señales. Por otra parte, la SOX3, mediante la ubiquitina, va a poder degradar tanto la JAK como las STAT y tampoco se va a poder transducir la señal. Y finalmente tenemos las PIA, que son los inhibidores de proteínas activadas, que es lo que van a impedir que el transductor de señales se una a la de él. Ahora bien, la sepsis se puede definir como una disfunción orgánica causada por parte de una respuesta anómala del huésped a una infección que supone una amenaza para la supervivencia del mismo. Dentro de bibliografía van a destacar dos reguladores de secreción de citocinas proinflamatorias principales. Entre estas tenemos el CIRS, o también conocido como síndrome de respuesta inflamatoria, y por otra parte vamos a tener el CARS, o también denominado como respuesta antiinflamatoria compensada. Ambos receptores van a compartir lo que es la tirosina quinasa 2. Asimismo, van a compartir JAKs, el JAK1 y el JAK2 en ambas. Sin embargo, sus STAT van a ser distintos. Por parte del CIS vamos a tener el STAT1 y el STAT4. Y por parte de CARS vamos a tener el STAT3 y el STAT6. Como es reconocido dentro de la inmunidad innata, los patrones moleculares asociados a patógenos, así como los receptores de reconocimientos de patógenos, van a necesitar apoyo de estos reguladores en la sepsis. Pues se va a dar o se va a llevar a cabo lo que es la señalización de citocinas, tanto proinflamatorias como el interferón gamma, la interleuquina 2, interleuquina 27, así como antiinflamatorias, la interleuquina 4, interleuquina 10 e interleuquina 13. Ambas citocinas importantes para el equilibrio de las células de helper, ya sea uno o dos. Ahora bien, las JAK-STAT. Estas son consideradas importantes en la inmunidad innata, eso sí, sin embargo van a tener una contraparte, pues estas van a participar en la hiperinflamación y en la inmunosupresión. Al tener estos mecanismos de respuesta, pues lo que van a crear en los pacientes sépticos es el incremento de su mortalidad.
Estas JAK-STAT también van a producir moléculas proinflamatorias, es decir, el STAT1, el STAT4, TYK2 y JAK2. También va a producir la mielopoiesis de emergencia, es decir, la secreción de células inmunitarias como tal. A partir de esta producción se va a dar lo que es el shock tóxico. Por lo tanto, se va a dar una hiperinflamación. Esta hiperinflamación va a causar un daño tisular y un fallo multiorgánico como tal. Pero ahora, ¿cómo va a actuar el huésped? El huésped va a tener un mecanismo antiinflamatorio. Sobre todo la participación de las CARs, que como fue mencionado anteriormente, van a tener una respuesta antiinflamatoria compensativa. Por lo tanto, cuando se fosforilen el STAT3 y el STAT6 como tal, se va a dar lo que es un choque séptico y como tal se va a dar un mecanismo de regulación propio. Ahora bien, por otra parte, la sepsis va a tener otros mecanismos o otros receptores como tal dentro del huésped. Se puede dar una parálisis vasomotora, una coagulopatía o incluso una fuga capilar y un daño multiorgánico mencionado anteriormente. Aquí, pues, como mecanismo de regularización que se denomina o es implementado dentro de la bibliografía, van a participar las células endoteliales vasculares. Entonces va a venir el ligando, también conocido como el interferón kappa beta. Se va a unir a las células endoteliales, se van a activar, van a unirse las JAK3, si se fosforilan, van a venir las STAT3, se van a fosforilar y como tal van a dar la secreción o la excretación de algunas moléculas de adhesión. Entre estas vamos a tener el ICAM-1, que va a participar como una transmigración de leucocitos, el PCAM1, el PCAM1, esta va a participar en la integridad endotelial como tal. Sin embargo, y pues cabe recalcar que dentro de bibliografía también destacaban que estas ICAM1 van a participar como tal en lo que es la secreción del STAT2. Y esta secreción del STAT2 va a lugar a una disfunción endotelial incrementada debido a la excreción de células. Ahora les explicaré cómo estas moléculas de adhesión ICAM1, PCAM1 y PCAM1 actúan dentro de la sepsis. El mecanismo fisiopatológico de la sepsis inicia con la entrada o ingreso del microorganismo y sus componentes en el ser humano, desencadenando cuatro respuestas en el individuo. La primera es la activación del factor 12, también conocido como el factor de Hagemann. Este va a inducir a un aumento del factor tisular, un aumento de la trombina, la exposición del factor de von Willebrand y también el aumento del TAFI, que es el inhibidor de la fibrinólisis. Y como contraposición tenemos una disminución de la trombomodulina y de la proteína C reactiva, que en conjunto estos factores van a desencadenar el estado procoagulante. También como segundo mecanismo de defensa del cuerpo tenemos la activación del complemento. Esta va a estar mediada tanto por la vía alterna, clásica o la vía de la lectina. En la vía alterna va a ser protagonista el microorganismo. En la vía clásica va a estar mediada por los anticuerpos. Y por último, en la vía de las lectinas va a estar mediada por la lectina ligadora de Manosa. Cabe recalcar que este proceso es cíclico, por tanto, va a haber ciertos factores que van a activar a otros, como por ejemplo el factor 12 también va a activar al complemento y por consiguiente el complemento va a activar y va a permitir la activación y el daño endotelial. Este daño endotelial a su vez va a inducir al estado procoagulante en el paciente, que va a estar mediado por dos vías o va a dar respuesta a dos vías, que es el estado antifibrinolítico, donde va a haber un aumento del PAI-1 y por otro lado va a haber la liberación de la interleuquina 6, la interleuquina 8
el óxido nítrico, el factor activador de plaquetas, las prostaglandinas y las especies reactivas de oxígeno, que a su vez permitirán que la proteína JAK1 y JAK2 fosforilen al STAT3, que se va a traducir en la liberación tanto de monocitos como de macrófagos, y a su vez van a desencadenar tres tipos de respuestas. La primera es una respuesta proinflamatoria donde va a ser protagonistas las células TH17, y esto va a ocurrir gracias a la activación de la interleuquina 6. También tenemos un estado inmunorregulatorio donde va a estar presente las células TH2 y se va a producir gracias a la activación de la interleuquina 10. Y también se va a desencadenar la granulopoiesis de emergencia, que como mi compañera les mencionó, es la liberación de las células inmunitarias, pero en este caso es de una forma exacerbada. Esto en el paciente va a dar paso a una vasodilatación. También va a haber un aumento de la permeabilidad, generando clínicamente un edema. También va a haber una disminución de la perfusión y con ello un menor flujo sanguíneo. También va a estar caracterizado por una hipotensión arterial e hipoxemia. También va a haber conocido lo que es la redistribución de flujo, es decir, que va a haber una disminución, sobre todo en las áreas no vitales de la sangre, para redistribuirlo a órganos blancos u órganos necesarios para la subsistencia del ser humano. Y esto se va a traducir en un síndrome de dificultad respiratoria y también una alteración de ácido base. Y como cuarto mecanismo tenemos a la activación de leucocitos. Cabe resaltar que tanto la activación y daño endotelial como la activación de leucocitos son donde va a estar presente las moléculas de adhesión y donde va a estar muy presente lo que es la vía del JAK-STAT. Ya, en la activación de leucocitos, cuando el paciente se encuentra en los primeros estadios de la enfermedad, se va a liberar la interleuquina 1, así como el factor de necrosis tumoral. Mientras que cuando ya se encuentra en un estadio avanzado y de gravedad, va a haber la liberación del interferón gamma, la interleuquina 12 y la interleuquina 23, así como también la liberación de esta proteína de alta movilidad. Ya. Estas últimas interleuquinas que les mencioné van a dar paso a la activación tanto del JAK2 como del TYK2, que a su vez van a fosforilarse y van a permitir la unión con el STAT4. Esto se va a traducir en la liberación de tres tipos de células: los linfocitos, las células de NK y las células dendríticas. Esto va a generar un tipo de respuesta que va a ser también proinflamatoria y que va a generar efectos sistémicos y la apoptosis, esta última mediada por la interleuquina 10 y el TGB. Dentro de los efectos sistémicos tenemos principalmente la alteración de la frecuencia cardíaca, que inicialmente responde con un aumento progresivo y progresivamente va a ir disminuyendo. Esto se asocia en una fase temprana con episodios de fiebre, un estado de caquexia, un aumento de reactantes de fase aguda, la liberación de los glucocorticoides, catecolaminas. También va a haber una resistencia a la insulina y por ende un estado de hiperglucemia. Este último, el estado de hiperglucemia, va a estar asociado a la alteración del GLUT4 y por ende va a desencadenar efectos sistémicos. En este caso, el más representativo es un estado de inmunosupresión en el paciente. Ya, así también tenemos que el estado antifibrinolítico mediado por el aumento del PAI-1 junto con el estado procoagulante que les mencioné en el primer mecanismo de defensa van a conducir al SID. El SID es la coagulación intravascular diseminada, que va a generar hemorragia y una isquemia tisular.
Estos dos factores van a inducir a la insuficiencia suprarrenal, también conocida como el síndrome de Waterhouse-Friedrich. Y en su conjunto con la alteración de ácido base por parte de la activación de las interleuquinas, así como el estado de inmunosupresión, van a provocar en el paciente una suficiencia multiorgánica y progresivamente en la muerte del paciente. Ya. Además, cabe resaltar los signos y síntomas que presentan las personas. En este caso, tenemos la caída de la presión arterial, shock séptico, una parálisis vasomotora, una coagulopatía de consumo, una fuga capilar, el daño multiorgánico, una dificultad respiratoria, fiebre, escalofríos, un dolor extremo y piel húmeda o sudorosa, además de los que se han comentado durante la vía de la sepsis y sus mecanismos de defensa en el huésped. Gracias.